Muy buenas tardes muchachos, hoy vamos a comenzar la explicación del reto número 5. Ya lo miramos en clase, sus explicaciones, ya se les mostró ejemplos y demás. Ahora, vamos a comenzar con el reto número 5. Primero que nada nos pide que vamos a diseñar una aplicación móvil que nos haga como un tipo de una encuesta, un cuestionario acerca del bienestar. A ustedes se les dio elegir algún tema en específico, no tanto sobre este tema, en el cual nos tiene que indicar si la respuesta está correcta o incorrecta. Entonces, desde nosotros sabemos que nuestro objetivo principal es diseñar una aplicación que haga como un tipo cuestionario. En este caso, yo les recomiendo lo pueden hacer como un juego. Primer tip lo pueden hacer que guarde puntos, que almacene puntos y que al final te diga cuántos puntos obtuviste y te diga de si ganaste o perdiste. Ya desde ahí puede ser un tip de innovación, manejando este cuestionario como si fuera un juego. Ahora, nuestras instrucciones nos pide que, en este caso nosotros tenemos que escribir 3 preguntas relacionadas al tema de tu elección con 3 posibles respuestas. Una respuesta correcta y las otras 2 incorrectas. Ustedes tienen que decidir qué preguntas van a realizar y en este caso las van a escribir en su libreta o en algún lugar para que tengan ya definidas cuáles van a ser sus preguntas. Ahora, nos pide diseñar que la aplicación móvil, en este caso, nos despliegue este cuestionario, estas preguntas, esta encuesta, las 3 preguntas, pero nos dice una pregunta a la vez. Una pregunta a la vez. Y con 3 posibles respuestas. La aplicación tiene que contener las siguientes características, que en este caso incluya un diseño creativo relacionado con el tema de tu elección. Luego nos pide que tenemos que tener o desplegar un menú principal con algún tipo de efecto. En este caso yo les mostré un ejemplo de una aplicación que hice el año pasado con sus compañeros del año pasado y se las voy a dejar de todos modos en los anuncios para que ustedes vean qué tipo de efectos yo le agregué. Pero les puedo decir que los efectos que yo le agregué es principalmente sonido, y además de que cuando inicializaras en este caso la aplicación, comenzará el reto a funcionar, pues comenzará la música principalmente, no que solamente inicie la aplicación y ya comienza a sonar, no, ya hasta que comiences el reto es cuando comienza a funcionar el sonido. Y también con la muestra de imágenes y demás, ustedes ya depende de sus tipos de efectos que quieran manejar. Luego nos pide que tenemos que incluir un text box para nosotros ingresar nuestra respuesta y 2 posibles botones. Un botón nos va a servir para enviar y el otro nos va a servir para volver a iniciar el juego, en este caso el cuestionario. Como ustedes vieron en el reto que yo les mostré en el ejemplo, pues yo tengo mi botón de reiniciar, yo lo tengo hasta la pantalla final. Y además el botón de enviar, yo lo tengo para que envíes una vez que ya has elegido tu respuesta, porque yo agregué que la elección de respuestas se escribe con botones. Es decir, que cuando tú presionas uno de los 3 botones, te va a escribir en un textbox, te va a escribir la respuesta. No que tengas tú que ingresar la respuesta escribiéndola, simplemente el botón ya te escribe de forma automática una de las 3 respuestas a tu elección. Ahora, si la respuesta es la correcta, te va a mostrar una carita feliz. Pero si está incorrecta, te va a mostrar una carita triste. Y por último, al final del juego te tiene que mostrar una pantalla de que terminó, de que finalizó. Aquí es donde yo les mostré también todo lo que yo les estoy explicando aquí. Yo le agregué muchas innovaciones al ejemplo que se les mostró en clase. Así que el ejemplo lo van a tener en los anuncios. Lo van a tener para que puedan, en este caso, ustedes realizar el reto. Los bloques que yo les voy a dejar en los anuncios para que me entiendan. Es como una ayuda. Yo espero que no hagan exactamente el mismo reto como yo lo hice. Es prácticamente para que puedan tenerse una idea de tipos de innovaciones y demás que le pueden agregar. Ya saben lo que pasa si ustedes prácticamente hacen el mismo reto como yo se los mostré. Entonces, una vez dicho esto, podemos comenzar a trabajar. Vamos viendo los pasos. Ahora, nos pide pregunta 1. Nos pide las 3 preguntas. Yo simplemente voy a escribir preguntas aleatorias, no voy a escribir el tema, ya depende de ustedes. Yo te voy a explicar cómo tendría que hacerse una pregunta a la vez y a la vez cómo vamos a agregarle la ending screen, la pantalla de que terminó el juego,
y algunos ciertos efectos nomás. Yo te voy a explicar el funcionamiento de cómo sería la base de tu aplicación. Ya depende de ti agregarle muchas más cosas. Ahora sí, pasemos aquí al diseño. Entonces, para empezar, yo voy a yo quiero que cuando inicie la pantalla, o como ustedes quisieran, yo quiero que me muestre una pregunta a la vez. Entonces, aquí yo tengo un label. Este label me va a servir para definir la pregunta 1. Aquí voy a cambiar la alineación. Ahí está. Y aquí yo quiero que diga pregunta 1. Ahí está. El trabajo te pide que a la vez tengas que agregar un text box con un botón de enviar. Entonces aquí, ¿qué tendría que hacer? Vamos a agregar un text box y un botón de enviar. Aquí lo que va a pasar es que este text box yo le voy a cambiar su nombre a txbox y le voy a poner A1 por la respuesta 1. A este botón yo le voy a llamar btsend, que es el botón de enviar, pero le voy a poner 1. Le voy a poner A1 por respuesta 1. Y aquí está, te hace la primera pregunta. Aquí tú vas a escribir. Aquí también le voy a cambiar el nombre. Aquí le voy a llamar también label question 1, pregunta 1. Label pregunta 1. Así le voy a llamar. Ahora aquí ustedes en el diseño pues ya saben que le pueden hacer algunas cositas. Si tú quisieras tú jugar que te mostrara una pregunta a la vez o solo pudieras responder una pregunta a la vez, pues puedes meter todo dentro de un layout. Puedes agregar todo dentro de un layout para que así cuando tú lo ingreses toda la información, pues cuando termines de hacer la pregunta, todo se oculte y no lo puedas ver y pases a la siguiente pregunta. No como en el ejemplo que yo les mostré, que el ejemplo prácticamente ¿qué hace? El ejemplo solamente te deshabilitaba todo. Aquí tú puedes jugar con la visibilidad para que en este caso cuando presiones el botón de enviar, ¿qué pase? ¡Pum! Se oculte todo. Así puedes jugar de esta forma. Ya acuérdate que el diseño es parte de tu idea. Yo nomás te doy estos tips de cómo puedes agregar la información. Y aquí pues del lado derecho estamos viendo cómo se va modificando todo en nuestra pantalla. En la pantalla de nuestro celular. Ahora, entonces yo tengo la pregunta 1, tengo el text box y el botón de enviar como nos está pidiendo aquí. Aquí en este caso nos pide pues con una pregunta a la vez y 3 posibles respuestas. Pero ojito, te pide que 3 posibles respuestas porque tal vez el usuario pueda escribir una de 3 respuestas. O en el otro caso, como tip de innovación, pueden hacerlo como yo lo hice, que yo agregué. Aquí, por ejemplo, voy a agregar un layout. Voy a agregar un layout horizontal. Y voy a agregar 3 botones. Por ejemplo. O sea, agrego 3 botones y por ejemplo, le voy a llamar BT botón A1. Botón A2 y botón A3. ¿Qué son las 3 posibles respuestas? Y que cuando yo presione uno de estos 3 botones, lo que esté escrito dentro del botón pues se pase para acá. Sería aquí por ejemplo que yo le pusiera respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3. Ahí están mis 3 botones, mis 3 posibles respuestas. Lo que yo elija se va a escribir aquí. Y así se haría. Digámoslo en este caso, como se ve aquí en la aplicación, en el emulador. Fíjense, yo tengo el A1, el A2 y el A3. Y ahora, ¿qué tendría que hacer si yo quisiera que se escribiera? Como ustedes ya saben, cuando yo presione el botón A1, yo quiero que el texto, voy a elegir pero aquí lo puedo modificar. Aquí sería text. Y yo quiero que me escriba el texto que sea la respuesta A1. Y sería el mismo caso como en el ejemplo que yo les mostré. A2
y A3. Y aquí seríamos simplemente modificarle el A2. Y aquí sería A3. Y ahora, como van a observar aquí, fíjense bien, cuando yo presione A1, me escribe A1. Cuando yo escribo A2, me escribe A2. Y cuando yo escribo A3, me va a escribir A3. Para que así yo no tenga que seleccionarle como ven aquí y pueda escribir. Porque posiblemente si ustedes escriben una respuesta y quieres que el usuario, tú esperas que el usuario escriba la misma respuesta, que esté bien escrita, y el usuario le escribe con mala ortografía, que posiblemente pase, te la va a marcar como incorrecta. El usuario necesita ingresar la respuesta correctamente, es decir, escrita ortográficamente correcto, para poder que te pueda dar la respuesta correcta. En cambio, con botones como yo te estoy mostrando, pues el usuario va a tener más ventaja. O sea, simplemente él va a tener que presionar uno de los botones para poder que se escriba la respuesta. Esa sería la forma más viable. Pero ojito, digamos que tu respuesta tal vez es un poquito más larga o más corta que lo que está escrito. Entonces tú puedes hacer esto. Vamos a duplicar aquí y simplemente haces que aquí se limpie. Lo dejas en blanco. ¿A qué me refiero? Que simplemente antes de escribir otra respuesta, pues se limpia el textbox, se limpia toda la información que esté dentro de él. Para así ahorrarnos el problema de que tal vez haya palabras mucho más largas o algo y se mantengan ahí algunos escritos. Porque en algunos celulares sí se da el caso de que puede pasar eso. No en todos, pero en algunos casos sí se ha dado. Y ahí está, con esto yo ya estoy manteniendo limpio el textbox. Aquí entonces quiere decir que cuando yo presione A1, primero se limpia y luego me va a imprimir A1. Cuando yo presione A2, ¿cuál es el texto que se quedó? El A1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a limpiar y luego me va a imprimir A2. Aquí ustedes pueden jugar con lo de los colores. Otro tip de innovación, pueden jugar con los colores, de que las respuestas vengan en diferentes colores o que te reproduzca algún sonido en específico, como haciendo alusión de que estás correcto o estás incorrecto. Ya depende de ti. Pero el chiste es que el usuario no sepa que está atinándole a la respuesta. Pero ojito, aquí ¿qué te está diciendo? Aquí simplemente te dice las respuestas, pero no estamos habilitando todavía el botón de enviar. Todavía no lo estamos haciendo que funcione ese botón de enviar. Todavía no. Entonces, el botón de enviar, el botón de send, es el que te va a hacer la evaluación de si tu respuesta es correcta o incorrecta. Ese se supone que es el caso. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer en los bloques? Trabajando con los bloques de decisión, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense bien. Nos vamos a elegir el botón de enviar. Elegimos el botón de BT Send a 1 porque es mi botón de enviar la respuesta a 1. O es más, le voy a poner botón de pregunta 1, de question 1, no de respuesta. Aquí está. Es el botón de enviar para la pregunta 1. Y aquí está. Entonces aquí a este yo le voy a llamar, a este label, le voy a llamar respuestas. Le voy a llamar layout. Answer. Layout. Botón de respuestas 1. Layout. Botones de respuesta 1. Así le voy a llamar. Y quiero que todo esté dentro de él. Ahora, entonces, cuando yo presione este botón, ahora sí quiero que comience la evaluación. Entonces sería con un bloque de control, ya saben, de los bloques predefinidos, y sería un bloque de decisión. Y podemos utilizar, ya saben, que cualquiera de los tres. Ya depende. Aquí en el ejemplo que yo les voy a dejar a todos en los anuncios de mi trabajo, recuerden que yo manejé con solamente un if y un else. Ustedes tal vez quieran manejar con if, else if o else. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes quieren manejar múltiples condiciones. ¿A qué me refiero con múltiples condiciones? Es decir, que tal vez si el usuario presiona el botón 1, la respuesta 1 tal vez sea incorrecta y te diga con un sonidito o algo en específico de que te equivocaste. Y tal vez si presiona otro botón y también sea la respuesta incorrecta, te haga otro tipo de sonido de que te equivocaste. Y ya cuando presiones el botón y cuando ya elijas el botón correcto, la respuesta correcta, ahora sí, entonces te haga el sonidito de que le atinaste, de que correcto, y te muestra la carita feliz. En cambio,
ese como está en condiciones múltiples es para cuando tú quieres que ocurran diferentes cosas con una sola opción. Pero si yo manejo como en mi ejemplo el if, then, else, entonces ¿qué estoy diciendo? Que por más respuestas que tú agregues, si no es la correcta, siempre va a ocurrir la misma acción. Es algo que ya se les explicó en clase. Entonces, si quieren ser más específico con ciertas acciones que ocurran, depende de tu respuesta, puedes elegir este. Si tú quieres ser específico y quieres que sea cualquier otro caso, quieres que ocurran siempre dos posibles acciones, pues elige esta. Yo voy a elegir esta entonces, por ejemplo. Si ustedes quisieran hacer modificación, ya saben que le agregan otro el if aquí y ahí está. Y ya lo hacen en una condición múltiple. Me gustaría que ustedes lo hicieran con condiciones múltiples para que se den cuenta cómo viene funcionando. Ahora sí, yo tengo aquí, ¿cuál sería mi expresión? Lo que está escrito en el textbox. Lo que está escrito en el textbox. Entonces aquí yo voy a utilizar uno de texto. Yo quiero utilizar este. Pero si se dan cuenta, tengo que hacer la evaluación del texto. Aquí simplemente puedo utilizar un bloque de comparar texto, o puedo utilizar uno lógico, o puedo utilizar uno de los que están en los bloques matemáticos, porque al final de cuentas es un operador booleano. Yo solamente quiero evaluar los textos. Yo voy a utilizar uno de estos, el de texto, y voy a colocarle el igual. Y aquí, ¿qué estoy diciendo? Aquí ya me falta que si es el texto que está escrito aquí es igual, por ejemplo, que la respuesta A2 es la correcta, entonces yo quiero que me reproduzca, que me diga, por ejemplo, voy a hacer que un label, por así decir, este label, yo quiero que me diga, va a ser mensaje, le voy a decir, le voy a poner así por lo pronto, porque está esperando a darme si la respuesta es correcta o incorrecta, pero yo le voy a llamar a este label, resultado 1. O sea que yo quiero que me diga respuesta correcta o respuesta incorrecta, suponiendo que es la imagen de la carita que si atiné o no atiné la respuesta. Entonces aquí yo quiero que este label resultado me diga respuesta correcta. Respuesta correcta. Y quiero que en el else, pues si yo elijo A1, A2, perdón, si elijo A1 o A3, pues me va a decir respuesta incorrecta. Ahí está. Ahora, checando en el emulador cómo funciona, pues veamos. Si yo elijo A1 y presiono el botón de enviar, respuesta incorrecta. Si elijo A3, me sigue diciendo respuesta incorrecta. Pero si elijo A2, respuesta correcta. Ahí está, como se pueden dar cuenta. Entonces yo estoy haciendo la condición aquí, estoy manejando una sola expresión y solamente la estoy evaluando en dos posibles casos. Yo les dije que si manejaran el else if, que quedamos que significaba pero sí, ¿qué está pasando? Pero si resulta que eliges tú esta respuesta, pues tal vez pueda pasar esta otra condición. O si eliges esta otra respuesta, pues puede pasar otra condición. Eso es para el de condiciones múltiples. Como yo nomás quiero evaluar si es respuesta correcta o incorrecta, pues solamente agrego un if con el else y ya con eso con eso ya estoy evaluando la expresión para solamente dos posibles casos. El if, else if y más else if te sirven para eso, para múltiples casos, que tú quieras que se realicen diferentes acciones evaluando una expresión o más condiciones. Así funciona el if, else if. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, nos pide aquí en el trabajo, nos está pidiendo, obviamente el diseño y el de los efectos, eso todo es a su criterio. Yo no puedo ayudarles ahí porque ustedes ya saben, ya han empezado ustedes mismos a diseñar. Pero nos pide aquí las tres posibles respuestas. Aquí, por ejemplo, si ustedes lo dejaran como de escritura, ¿qué tendrían que hacer si quisieran simplemente manejar escritos y no manejar botones como tal? Ustedes entonces, digamos que yo elimino estos botones. Yo los voy a eliminar. Ahí está.
Si se dieron cuenta, aquí está, ya no hay valores, ya no hay botones aquí. Se me eliminaron los botones. Y aquí en el emulador, pues ven que yo ya no tengo botones. Y fíjense, yo voy a escribir la respuesta. Lo voy a escribir en minúsculas. A1. Respuesta incorrecta. Yo puedo escribir, por ejemplo, otros datos. Sigue diciéndome respuesta incorrecta. Tú incluso puedes hacer aquí que después de que presiones el botón de enviar, pues te limpia el texto, pero hasta que tienes la respuesta, pero no es el caso. El chiste es de que cuando tú respondas la pregunta 1, otra pregunta, te deshabilite las opciones, porque por eso te dice el reto. Tienes que responder una pregunta a la vez. No puedes responder más la misma pregunta tantas veces. Una pregunta a la vez para decirte si ya se acabó el juego o no. Ahora, entonces, si yo escribo A2, recuerden que la opción aquí me dice que yo tengo que escribir A2 con mayúscula. Veamos si con minúscula sí me dice que está correcto. Vean, yo estoy escribiendo la respuesta y está A2, fíjense bien, y me sigue diciendo respuesta incorrecta por la cuestión que les dije. Si tú escribes un texto y quieres que esa sea tu respuesta, tienes que respetar gramáticamente como está escrita. Que esté correctamente ortográficamente. Si tú le pusiste que tenga, por ejemplo, que tuviera algún acento o algo, el usuario tiene que escribir correctamente con el acento y todo. Porque si el usuario escribe sin un acento, le va a decir respuesta incorrecta. Ahora fíjense, si yo escribo A2, ahora sí, A2, respuesta correcta. Ahora sí me dice que la respuesta es correcta. Pero ojito, en los bloques de texto podemos utilizar uno de estos. Podemos utilizar este bloque que dice contiene. Y este te sirve para que te haga una evaluación de que las posibles formas que el usuario puede escribir la respuesta, y aunque esté mal escrita, pues te puede servir para que la respuesta te diga correctamente. Aquí puedes escribir aquí. Sí. Contiene. ¿Qué texto? Esto. Y aquí puedes manejar el any. Y aquí te dice una piece list, o sea, una lista de posibles respuestas. Ahora digamos que aquí, supongamos, vamos a manejar una lista. Obviamente esto es una explicación, ustedes pueden jugar, ya saben. Aquí está. Ahora digamos que el usuario escribe suponiendo A2 o A2, de esta forma. Ahí está. Ahora, fíjense bien. Ahora voy a volver a escribir A1 para que vean. A1. Pero ahora fíjense si yo escribo A2 con minúscula. A2 minúscula. Fíjense lo que pasa. Respuesta correcta. Ahora supongamos que yo escribo con un acento. A ver, la A aquí, si lo mantengo presionado. Aquí está. Aquí está. A2. Fíjense lo que me va a decir. Respuesta incorrecta. Si ustedes utilizan este bloque, te sirve solamente para que si el usuario escribe tal vez de una forma incorrecta, pero tú sabes que la respuesta está correcta, pues te la evalúe y aún así te diga que la respuesta está bien. Pero tienes que ser muy específico de todas las posibles formas que el usuario te pueda escribir la respuesta. Aquí tú tienes que pensar mucho más allá para ver si el usuario tal vez te escribe una palabra hola con H mayúscula o con la H minúscula o con H minúscula o mayúscula y todas las demás en minúscula. O sea, hay muchas posibilidades que tal vez un usuario te pueda dar una respuesta o una palabra. Y aquí es cuando tú tienes que evaluarlas. Entonces no es tanto el caso. Para el reto final te puede servir. Ahorita, por lo tanto, tal vez no. No te compliques si no lo utilizas tanto. Incluso puedes utilizarlo para practicar. Y si lo utilizas aquí en este reto, te voy a contar como innovación. Porque le estás agregando más posibilidades que el usuario puede escribir de diferentes formas la respuesta correcta. Entonces, nosotros por lo pronto, entonces yo les voy a dejar así como tal estaba.
Ahí está. Y fíjense, así como yo lo dejé, yo vuelvo a escribir y miren, respuesta incorrecta me sigue diciendo. Si yo le pongo A minúscula y el 2, me sigue diciendo. Hasta que yo escribo la A mayúscula y el 2, es cuando ya me da la respuesta correcta. Por lo tanto, ya no me la va a dar. Ahí está. Y ahora, ¿cómo sería entonces para ir respondiendo una pregunta a la vez? Ustedes lo que pueden hacer es de que en cuanto tú presiones el botón, tú quieras que el botón y este botón de enviar y los demás botones y el textbox se deshabilite. Yo sí lo voy a dejar porque quiero manejar que el usuario escriba. Ahorita ya vieron cómo sería con botones, como yo lo hice en mi aplicación, que les voy a compartir como les estaba mencionando. Ustedes quieren que se deshabiliten los botones, entonces simplemente eligen el botón de enviar y van a elegir este llamado Enable. Y lo van a agregar aquí. Porque tú quieres que cuando tú presiones el botón se deshabilite cual sea el caso. Porque si tú lo agregaras en una de estas condiciones aquí, dentro del then o el else, ¿qué va a pasar? Si se cumple la condición, entonces se deshabilita el botón. Y tú quieres que no, tú quieres que en cuanto presiones el botón, se deshabilite. Eso es lo que tú estás buscando. Entonces, en Logic nos vamos aquí al default, porque queremos que se deshabilite, que la propiedad se vuelva falsa. Pero también quiero que, aparte del botón, quiero que el textbox se deshabilite. Porque ya no quiero escribir nada, ya no quiero que el usuario pueda escribir. Entonces volvemos a hacer el mismo caso, el textbox. Y aquí volvemos a deshabilitar en false. Y ahí está, fíjense bien, ahora cuando yo escriba la respuesta correcta o incorrecta, el botón se va a deshabilitar y el textbox también se va a deshabilitar. Miren bien, A1 y miren lo que pasa. Se deshabilitó. Ya me dijo que la respuesta está incorrecta y ya no puedo volver a utilizarlo. Ya no, ya se acabó. Ahora, nos pide que tengamos que reiniciar el juego, que si ya respondiste tu respuesta. Lo que puedes hacer entonces es como nos pide, que tenemos que agregar un botón. Nos pide que tenemos que agregar un botón, que este botón cuando tú lo presiones, pues se reinicia el juego. Entonces yo agrego un botón aparte aquí, agrego otro botón. Y aquí que este sea el de Restart. Y así le voy a también llamar Restart. Ahí está. Y yo quiero que cuando yo presione ese botón, todo se vuelva a habilitar. Quiero que todo vuelva a funcionar. Entonces, cuando yo le haga clic a ese botón, yo quiero habilitar otra vez el textbox 1. Y quiero volver a habilitar el botón de enviar. Y ahí está, fíjense bien. En cuanto yo lo presione, este botón, miren lo que va a pasar. Aquí ya se actualizó, pero volvamos a escribir la respuesta incorrecta. Ahí está. Ahora le doy Restart. Y el botón y el textbox se vuelven a habilitar. Esa es una forma en la que ustedes pueden ir agregando una pregunta y su respuesta. Y se deshabilita y se habilitan las siguientes. Suponiendo el caso aquí, digamos que yo coloco una pregunta 2. Aquí está. Pregunta 2. Pregunta 2. Agrego igual un textbox y agrego un botón. Y ahora sí, fíjense bien, yo quiero que cuando yo presione, yo voy a hacer que estos aparezcan deshabilitados porque no quiero utilizarlos todavía. No quiero poder utilizarlos, entonces simplemente agrego en donde está la opción de Enable, aquí está. Lo deshabilito y lo voy a deshabilitar. Quiero que empiecen deshabilitados. No quiero poder utilizarlos. Hasta que yo haya respondido la primera pregunta es cuando quiero que se habiliten. Entonces, si se dan cuenta, fíjense, yo no puedo utilizar esos dos botones. No los puedo usar. Ahora sí, en los bloques, ¿qué hago? Cuando yo presiono ahora sí el botón de enviar 1, ahora sí, quiero que el textbox 1 se habilite. Quiero que se habilite. Y quiero también que el botón se habilite.
Y por ejemplo, digamos que ustedes quieren habilitar, pero si quisieran jugar con la propiedad de visibilidad, pues pueden agregar la pregunta o los botones, simplemente desactivan la visibilidad. Aquí, por ejemplo, voy a activar la opción de que se muestren los componentes invisibles. Y yo quiero que en cuanto presione el botón, pues me aparezca ahora sí la pregunta. Aquí sería y quiero la visibilidad que se vuelva verdadera. Y aquí esto lo agrego aquí. Y así me voy consecutivamente. Y ahí está. Ahora fíjense. Está deshabilitado todo. Incluso no se ve ni siquiera el label donde yo tengo pregunta 2. Escribo una respuesta. Escribo una respuesta. Le doy al botón de enviar. Respuesta incorrecta. Se deshabilitan estos. Y ahora sí. Pregunta 2. Y se habilitan. Ahora sí. En este caso, la siguiente pregunta y su botón de enviar. Y así se pueden ir consecutivamente. Y esto sería lo que ustedes tendrían que hacer. Nomás les faltaría el botón de... El botón que te diga un continuo, o simplemente que en cuanto tú respondas la pregunta, la última pregunta, la tercera pregunta, tú hagas que se vaya a una pantalla nueva que te diga se acabó el juego. Y ahí tú es donde puedes hacer que cuando se reinicie, cuando te aparezca esta pantalla, puedes agregarle el botón de restart, que ustedes como en anteriores retos ya miraron cómo navegar entre pantallas y cómo volver otra vez a la pantalla principal. Y así le pueden estar haciendo para que así siempre te esté reiniciando el juego una vez que se acabe. Y no lo dejen aquí, porque como pueden observar, te pide al final del juego debe tener una pantalla de que finalizó, una ending screen, una pantalla final. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tú puedes agregarle que en cuanto termine las tres respuestas, las tres preguntas, te mande esa pantalla y en esa pantalla le agregas el botón de restart y te vuelva otra vez a devolver al menú principal, a la pantalla principal donde vuelve a hacerte el cuestionario. Y a ustedes ahí le pueden agregar lo de tips, le pueden agregar de puntos, le pueden agregar que te cuente cuántos puntos y que te mande a la otra pantalla y que te diga cuánto sacaste y que te reproduzca alguna canción o algo. Ya depende si es que manejas puntajes. Pero si ustedes quisieran hacer la evaluación, en clase se les explicó que ustedes pueden utilizar este bloque. Open another screen with the start value. Ustedes pueden manejar ¿Por qué sería? Porque si se dan cuenta nos dice abre una nueva pantalla con un valor de inicio. ¿Y cuál sería el valor de inicio? Aquí tú tendrías que manejar una variable, como yo ya les mostré en el ejemplo que les voy a compartir. Vuelvo a repetir en los anuncios el ejemplo de que yo hice. Vieron que yo estuve guardando en una variable, yo estuve guardando todos mis datos, todas las respuestas si estaban correctas o incorrectas. Yo estuve guardando todos los puntos. Y eso es cuando yo presionaba el botón de continuar para que me dijera si gané o perdí. Ese botón me iba a mandar esas respuestas correctas, esos puntos, me los iba a mandar a una nueva pantalla. Y esa nueva pantalla iba a leer ese dato. Los iba a leer. Y ya con eso, ya me iba a decir si gané o perdí. Si atiné cuántas preguntas o cuántas me equivoqué. Ya depende de su elección. El otro, pues como les dije, es que pueden jugar con la visibilidad de un componente. En vez de estarlos deshabilitando, pueden hacer que, por ejemplo, ustedes agreguen un layout. Suponiendo aquí un layout vertical, yo voy a agregar uno. Yo espero que ustedes hagan mejores diseños. Y aquí está, fíjense bien. Yo agrego este layout. Aquí no voy a agregar esto de que se habiliten o se deshabiliten. Yo voy a agregar aquí otra, voy a modificar quiero que se haga visible y quiero que este arreglo vertical sea invisible. Y como pueden ver, se va a hacer invisible aquí. Está inicializando otra vez la pantalla. A ver, le voy a dar refresh. A ver si carga. Ya el emulador ya está teniendo problemas. Es lo malo del emulador. Pero en cuanto yo presione el botón entonces de que ya respondí, entonces yo quiero que este arreglo vertical, quiero que la visibilidad del arreglo vertical se haga verdadero. O sea, simplemente estoy haciendo que todo se pueda ver. Aquí está, fíjense bien. Todo está invisible. Yo escribo la respuesta, presiono enviar y miren. Pero si se dan cuenta, es porque yo dejé deshabilitados los componentes. Entonces los voy a volver a habilitar. Enable y enable.
Ahí está. Ahí se está actualizando otra vez el emulador. Esperemos cargue. Pero ahí está. Fíjense bien. Vuelvo a escribir la respuesta. A2. Enviar. Respuesta incorrecta. Y ahí está. Me aparece la pregunta 2 y su botón de enviar. Como pueden ver. Depende de ustedes cómo quieran que se haga una pregunta a la vez. Ya les mostré aquí tips de cómo lo pueden hacer ustedes. Ya yo espero que más que nada en el diseño y todo ustedes le agreguen sus propias innovaciones y funciones nuevas. Y sería todo por este video, muchachos. Espero les sirva mucho. Que tengan una agradable tarde. Hasta luego.